Bienvenidos a TV UNAM. Gracias por acompañarnos en este tercer programa del ciclo especial de Observatorio Cultural, en donde expertos disiparán diversas dudas sobre lo que da movimiento a la cultura en México. En este programa se hará un análisis desde distintos ángulos para dar respuesta a la pregunta ¿qué es cultura? Sin duda, se trata de un concepto muy amplio que va más allá de la mera expresión de las bellas artes, en donde lo antropológico, por ejemplo, converge con las otras culturas que la modernidad ha impuesto. Esto genera otras interrogantes. ¿Cómo es que la cultura es parte de nuestra identidad? ¿A qué se llama alta cultura? ¿Es la cultura una expresión del nacionalismo? ¿De dónde parte la cultura popular? Para dar respuesta, nos acompañan en esta emisión Nicolás Cabral, director de la revista La Tempestad, José Miguel González Casanova, artista y gestor cultural, Ana Rosas Mantecón, antropóloga e investigadora de la UAM Iztapalapa, y Eduardo Nibón, antropólogo e investigador de la UAM Iztapalapa. Para entrar en materia, vamos a la siguiente información. Siga con nosotros. ¿Qué es cultura? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? A vuelo de pájaro es fácil imaginar el concierto de Año Nuevo que cada año ofrece la Filarmónica de Viena, los murales del Palacio de Bellas Artes, una obra de teatro alemán en el Festival Internacional Cervantino o una exposición en el Museo Nacional de Arte. Todo se ajusta a lo que tradicionalmente conocemos como cultura. Pero ¿qué pasa si visualizamos alguna escultura prehispánica del Museo Nacional de Antropología, un vestido típico del Istmo de Tehuantepec, una ofrenda del Día de Muertos, alguna fotografía captada por Graciela Iturbide en el Festival de Rock Avándaro o el festejo de Semana Santa en Iztapalapa? La noción de cultura se desdobla, cede ante todo ese cúmulo de expresiones que están muy alejadas de aquello que denominamos alta cultura. Y si estiramos un poco más el concepto para contraponer, por ejemplo, un retablo barroco de alguna iglesia poblana con la amigable caricatura de Mickey Mouse, o la versión más actualizada del videojuego Call of Duty con la imagen globalizada del Che Guevara, capturado por Alberto Corda, el concepto de cultura deja el singular para devenir en un imperativo plural. Ya no podemos hablar de cultura, sino de culturas. Cultura digital, cultura popular, cultura de masas, contracultura, alta cultura, cultura indígena, cultura visual y así tantos como sean necesarios. Gabriel Said recuerda que la palabra cultura está documentada desde 1515, pero aclara que fue hasta 1729 cuando el primer diccionario de la Real Academia Española la definió como la labor del campo o el ejercicio en que se emplea el labrador o el jardinero, y, metafóricamente, es el cuidado y aplicación para que alguna cosa se perfeccione, como la enseñanza en un joven para que pueda lucir su entendimiento. En el siglo XIX, la definición de cultura se vio afectada con la entrada de la antropología como ciencia en Europa. Esto derivó en un complejo entramado de regímenes e instituciones que visibilizan y categorizan al ser humano y sus objetos desde un discurso colonial, que significa pensar en sistemas diferenciadores entre alta y baja cultura, lo primitivo y lo civilizado. Partiendo de la tradición romana, Bolívar Echeverría caracterizó la cultura como el cultivo de la humanitas, de aquello que distingue al ser humano de todos los demás seres, de una humanitas concebida, primero como la relación de las comunidades grecorromanas con los dioses tutelares de su mundo, después como el conjunto de las costumbres, las artes y la sabiduría que se generaron en ese mundo, y por último, esta vez en general, como la actividad de un espíritu metafísico encarnado en la vida humana. Y de nueva cuenta el término cultura se desdobla en un conjunto de conceptos que no necesariamente pueden ser unificados, o como explicó Johann Gottfried Herder al referirse al término Kultur, nada es más indeterminado que esta palabra y nada más engañoso que su aplicación a todas las naciones y todos los periodos. En esto coincide Terry Eagleton, cuando recuerda que existe una sensación de que la palabra cultura ha sido contaminada por el nacionalismo de derecha. El término sugiere un fenómeno unitario, una cultura que en las manos equivocadas, deslizándose sobre las desigualdades y diferencias, podría ser bastante siniestra y peligrosa. Pero más allá de nociones eurocéntricas o nacionalistas, la palabra cultura tiene la capacidad de enunciar ideas aparentemente contrarias.
Raymond Williams explica que en arqueología o antropología cultural, la referencia a la cultura o a una cultura apunta primordialmente a la producción material, mientras que en historia o estudios culturales, la referencia es a sistemas significantes o simbólicos. Lo interesante de Williams es que no genera un contrapunto entre ambas concepciones, sino un complemento. Partiendo de la posibilidad de que la cultura se complementa y afecta en cada una de sus ramas, vale la pena perfilar las principales acepciones que hoy se da a la cultura. Bueno, como hemos visto, es una palabra, cultura, que ha generado todo tipo de disputas, que tiene distintas acepciones según el campo en el que se utiliza, y que incluso cuando se utiliza, por ejemplo, desde el Estado para plantear una política, los receptores entienden cosas muy distintas por cultura, con estas acepciones de alta y baja cultura en algunos casos, artes o culturas populares. Y en ese sentido sería interesante discutir, y aquí me gustaría darle la palabra a Eduardo, cómo deberíamos, desde el punto de vista de la discusión pública, entender la palabra cultura, si en este sentido antropológico o si en un sentido tal vez que la tradición también en un sentido le ha dado de como entendimiento de las artes, ¿no? Pues a mí me sirve pensar cultura como aquello que nos permite darle sentido a las cosas, a la vida misma, a lo que hacemos, a lo que pensamos, a la forma como nos relacionamos con los demás. Y esto abarca un campo amplísimo de estudios, de reflexión sobre nuestra propia vida social. Otra manera de pensar el mismo asunto de la cultura es qué pretendemos hacer con ella, es decir, cómo la manejamos, quiénes la quieren manejar, cómo se quiere orientar, y eso nos lleva a incorporar ya el sentido del poder, el sentido de la política al análisis cultural. Cada una de estas dos visiones tiene en sí mismo su cuerpo de reflexión, sus esquemas teóricos para poder trabajarlo, pero nos permite diferenciar la reflexión teórica propiamente académica de lo que puede ser ya el análisis de la cultura en términos políticos. Tú, Ana, ¿cómo lo verías en el sentido de qué nos puede aportar hacer distinciones, en qué sentido entendemos el término, para a partir de ahí producir una política o plantearnos de qué manera apoyar una u otra expresión cultural? Sí, bueno, yo creo que primero es pensar que cultura, como tantos otros conceptos, es una herramienta, es un conjunto de lentes, de entramados, de recursos para comprender la realidad. Entonces, las definiciones en sí mismas, en realidad, bueno, podríamos estar horas discutiéndolas, pero me parece que el sentido que tienen y la manera en la que podemos guiar la comprensión de ellas es justamente el pensar para qué nos sirven, en términos de cuáles son los retos para entender qué porción de la realidad queremos conocer. Cuando pensamos en cultura, para mí lo más claro es pensar que son, decía Clifford Geertz, un antropólogo que ha sido emblemático para entender este campo, él decía, son modelos de realidad y modelos para la realidad. Es un conjunto de cartografías a través de las cuales nosotros comprendemos, le damos sentido al mundo, pero también intervenimos en él. Creo que en ese sentido el mayor reto es pensar de qué manera esta cartografía está atravesada por conflictos. Creo que una de las grandes dificultades con las definiciones de cultura ha sido el pensarla apartada de las desigualdades, apartada de los retos que se plantean las políticas públicas. Creo que una vez que nosotros la ubicamos en el complejo entramado de la realidad, bueno, podemos entonces pensar que a partir del reconocimiento de esas inequidades, de qué manera estas cartografías están atravesadas por inequidades y por desigualdades, pueden y deben ser entonces objeto de intervenciones públicas. Aquí también es interesante, se mencionaba en la introducción a, por ejemplo, Terry Eagleton, que
no lo que dice ahí, pero hay otra cosa que él dice, por ejemplo, cuando se enfatiza mucho la cuestión de la alta cultura. Se habla de, él decía, la alta cultura no es más que una clase dominante poniendo en piedra, sonidos y textos su visión del mundo, ¿no? Y eso es lo que hemos asociado más a las artes como tales. Pero, José Miguel, en tu experiencia como artista, pero también gestionando espacios, ¿de qué manera se ha roto con esta manera de entender la cultura como asociándola directamente a las artes y que en algún momento incluso esa fue la política cultural del Estado, cuando hoy tenemos esta idea de la cultura que mucho más amplia y con más implicaciones? Bueno, las artes han cuestionado también sus sistemas de distribución y los públicos a los que se dirigen, ¿no? Los contextos en donde se enuncia. No es lo mismo el posicionar una obra en el cubo blanco, que es la galería o el museo, a provocar una relación en contextos diferentes con consumidores diferentes. Eso por un lado, el cuestionamiento del ensimismamiento del arte como con un valor en sí, que reconoce que el arte significa por la lectura de los públicos, ¿no? O sea, no significa otra cosa que la suma de lecturas que la gente hace de esa obra. Entonces, dependiendo del contexto, significa cosas diferentes. En ese cuestionamiento del ensimismamiento del arte también viene un cuestionamiento del ensimismamiento de las disciplinas y las técnicas y una apertura de los modos de generar los proyectos artísticos. Y aquí, bueno, la pregunta, y que también es en parte lo que anima estos programas para discutir el término cultura, es desde el punto de vista, digamos, del Estado, y desde el punto de vista de los públicos, finalmente hay una tensión ahí que sería interesante ver, porque se habla de que la cultura necesita apoyos, ¿no? Digamos, hay una manera de ver lo que sería que se la subsidie, por un lado, y hay otra visión, digamos, liberal, que es la de que se las arreglen los productores culturales en el mercado, ¿no? Aquí, y aquí surgió la discusión a partir de la idea que planteó el presidente de lo que era la cultura, que para él son las expresiones populares. Dirías, Eduardo, que eso al Estado le corresponde apoyar esa concepción de cultura, es decir, las manifestaciones de los tradicionales, llamémosle así, o es una visión limitada. Sí, yo decía que podríamos poner dos grandes bloques, una reflexión más general sobre la cultura y la otra reflexión es qué queremos hacer o para qué requerimos la cultura. Y eso es un fenómeno pues, de la modernidad. La cultura en algún momento sirvió para fundamentar la diferencia entre las naciones, ¿no? Señalando que cada grupo social tiene una cultura y por lo tanto deben estar diferenciados e incluso constituirse como estados. Llegado al siglo XX, como hace el relato, por ejemplo, del marxismo occidental, Perry Anderson dice, fue una lucha constante por la transformación de la prioridad de la economía a principios de siglo a la prioridad de la política en la primera mitad del siglo y luego a reconocer el papel importante de la cultura en la construcción de la hegemonía. Y estamos ahora, en los inicios del siglo, en que la cultura se reconoce como algo que no es universal, que es diverso y que también tiene gradaciones. La actual decisión del gobierno efectivamente se centra en un reconocimiento de las culturas populares y en una definición de que el eje de la política cultural es la política cultural comunitaria. Pero eso no implica que lo otro pueda ser abandonado. Y la forma como está siendo gestionada esta política es el de la priorización y hasta cierto punto la autonomización de esta política cultural comunitaria, alejada de otros grandes temas como puede ser el desarrollo regional. El punto está en que reconocer la importancia de la cultura y decir que ahí está la prioridad
de esto, puede tener una justificación en términos de la política que ahora se quiere hacer, pero tiene que ser pensada en la integralidad misma del proceso cultural, sin dejar de fomentar otro tipo de expresiones artísticas y sobre todo sin incorporar esta política cultural comunitaria al vasto campo del desarrollo, ¿no? Si no se incorpora la política cultural comunitaria al desarrollo, yo creo que no tiene ningún sentido decir que ahí está un eje fundamental de la política en este momento. Bueno, vamos a ir a un corte para seguir discutiendo la relación entre expresiones culturales y las políticas de Estado. Bellas artes. La cultura que se vincula a las bellas artes, o en un sentido más amplio a las prácticas artísticas, está definida por disciplinas que se agrupan en teatro, danza, literatura, ópera y artes visuales. Este universo creativo se sostiene a través de un complejo entramado institucional que promueve y legitima la creación. Hay discrepancias en el origen de la palabra arte. Hay quien lo ubica en Inglaterra o Francia en el siglo XIII, mientras otros lo llevan a la Italia del siglo XV. Pero lo cierto es que su nacimiento se ubica en una extendida tradición europea que fue adaptando su uso a las necesidades específicas de cada época. Raymond Williams indica que sin una especialización predominante, el arte tuvo hasta finales del siglo XVII una vasta aplicación en asuntos tan diversos como la matemática, la medicina y la pesca con caña. En los programas universitarios medievales, las artes, las 7 artes y más tarde las artes liberales eran la gramática, la retórica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, y en un principio, desde el siglo XVI, artista se usó en ese contexto, aunque sufrió un desarrollo casi contemporáneo que lo llevó a designar a cualquier persona con destreza o a quien ejerciera una de las artes presidida por las 7 musas: historia, poesía, comedia, tragedia, música, danza y astronomía. El proceso histórico que engendró la palabra arte y por tanto la constitución de esta como actividad autónoma fue el resultado de cambios económicos, sociales y culturales, la aparición de un mercado cultural, la independencia de los artistas de la tutela religiosa y cortesana, la creación de museos, galerías, teatros cerrados y salas de concierto, la apropiación colonialista europea de objetos ajenos a su cultura y su reunión en las metrópolis, y la justificación sistemática de estos hechos por filósofos italianos, franceses y alemanes. Todos los sistemas del arte se han transformado y han producido sus propios cuestionamientos internos, lo que se refleja, por ejemplo, en la necesidad que tienen los creadores de vincularse a otros campos creativos. El arte tiene la capacidad de desescribir y desmitificar los lenguajes convencionales opresivos. El antropólogo cuestiona esta tradición eurocéntrica, ya que considera que la penetración imperialista, además de subordinar a las metrópolis del desarrollo cultural americano, desarticuló, atomizó, distorsionó o absorbió casi todos los intentos de producir desde nuestros pueblos formas artísticas y culturales que respondieran a sus necesidades. Por esta misma razón, la palabra cultura ha tenido que ampliar su campo de referencia para albergar todas aquellas expresiones que no provienen de una tradición europea y que, como el arte mismo, surgen a partir de necesidades geográficas y de época muy específicas. Arte popular. A diferencia de las llamadas bellas artes, el arte popular refiere a una producción realizada por la clase trabajadora o por artistas que no ponen su acento en el consumo mercantil, sino en la utilidad placentera y productiva de los objetos que crea. En teoría, el arte popular no apela a una originalidad o a la ganancia que deje su venta, sino que la calidad de su producción y la amplitud de su difusión están subordinadas al uso y a la satisfacción de necesidades colectivas. Néstor García Canclini recuerda que, llevado a sus últimas consecuencias, el arte popular es un arte de liberación. Para ello debe apelar no solo a la sensibilidad y a la imaginación, sino también a la capacidad de conocimiento y acción. El concepto de arte popular designa un ámbito específico dentro de los territorios de la cultura popular. Es por ello que el arte popular
no puede ser entendido como expresión de la personalidad de un pueblo al modo del idealismo, porque tal personalidad no existe como entidad a priori, sino que se forma en la interacción de las relaciones sociales. Tampoco se puede ver solo como un conjunto de tradiciones o esencias ideales, preservadas etéreamente. Si toda producción cultural surge de las condiciones materiales de vida y está arraigada en ellas, aún más fácil es comprobarlo en las clases populares, donde las canciones, las creencias y las fiestas están más estrecha y cotidianamente ligadas a los trabajos materiales en que entregan casi todo su tiempo. Arte indígena. Al igual que es importante ubicar al arte popular como un elemento que se integra a la cultura popular, también es necesario puntualizar que el arte indígena es una modalidad específica de arte popular, como resultado de la expansión de procesos coloniales y poscoloniales de popularización de lo indígena y de mestizaje e hibridación intercultural. En ambos casos, lo popular y lo indígena se afirman desde la expresión de su diferencia. La noción de cultura indígena corre el riesgo de ser homogeneizadora. Puede estandarizar toda una diversidad de prácticas, como explica Guillermo Bonfil Batalla, quien indica que la categoría de indio es supraétnica y no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino que hace referencia a la relación colonial entre ellos y otros sectores del sistema social global del que forman parte. En toda América Latina, los discursos nacionalistas y populistas parten de la cultura popular indígena como elemento de cohesión. El nacionalismo, señala Ticio Escobar, considera a la nación como una sustancia completa encarnada en el pueblo, concebido como conjunto social homogéneo y compacto, un sujeto ideal que nada tiene que ver con las exclusiones y las miserias que sufren los indígenas reales. Mitificada, la producción artística se vuelve fetiche o reliquia, remanente fijo de un mundo condenado a la extinción. Congelado en su versión más pintoresca, el arte popular queda convertido en ejemplar sobreviviente de un mundo originario arcaico cuya mismidad debe ser preservada de los avatares de la historia. Escobar también aclara que aunque el arte indígena no pueda hoy ser considerado como un cuerpo completo y cerrado, impermeable en sus formas a las de la cultura erudita y la industrializada, es importante que su diferencia sea preservada, porque las disyunciones binarias que enfrentan en forma fatal o popular requieren ser desmontadas. Vamos a retomar la conversación donde estaba a propósito de qué tipo de manifestaciones culturales correspondería al Estado, digamos, o un gobierno apoyar. Ana, Yo identifico dos grandes retos. Una es, y que ha sido una de las dificultades del concepto mismo de cultura popular, es el no congelarla, no pensar que hablar de cultura popular es inmediatamente pensar en prácticas que inmediatamente nos refieren a la tradición, que están aisladas del conjunto de otras prácticas. Si nosotros miramos, por ejemplo, las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología, vemos ahí la materialización de esta mirada congelada de las culturas populares, en donde vemos tanto en su vestuario, en la forma en la que la museografía nos muestra sus viviendas, por ejemplo, es como absolutamente congeladas en el tiempo, ¿no? No vemos ningún rastro o muy pocos rastros de la cultura de masas, como si los sectores populares no vieran la televisión, no usaran cámaras, no usaran celulares, usaran solo guaraches y no tenis, no mezclaran, ¿no? Y creo que una de las grandes dificultades es primero esta visión de que hablamos cuando hablamos de cultura popular. El otro reto es pensar que las políticas públicas son políticas que simplemente se concentran en la producción cultural. Cuando pensamos en políticas culturales tenemos que pensar también en la circulación, tenemos que pensar en el acceso. Hay que ver de qué manera, y creo que ese es un gran reto, no pensar cómo llevamos películas, cómo llevamos libros, cómo llevamos artesanía a todo el resto del país, sino cómo pensamos también en políticas que atiendan la inequidad en el acceso, quienes pueden acercarse, de qué manera ciertas producciones circulan de una forma potente, como se decía en la introducción, con la cultura de masas, y
de qué manera otras necesitan una serie de recursos, de infraestructura que permita moverse y que permita acceder. Creo que en ese sentido necesitamos dinamizar nuestra mirada de las culturas populares, incluso de la alta cultura. Buena parte de esa alta cultura se nutre de las culturas populares, los mismos conceptos que se enuncian ahí, pensar ahora públicos, bueno, cuando vemos la riqueza de la participación, de las formas de involucramiento de los otrora solo públicos, ahora vemos, bueno, conceptos que necesitan dar cuenta de la manera en la que interactuamos con los medios, interactuamos con las producciones culturales, ya no solo como consumidores, sino también como productores que vamos también haciendo circular nuestras imágenes, nuestros, por ejemplo, finales alternativos de lo que se ofrece en los medios. Hay muchas otras formas muy dinámicas que, si tenemos una visión acartonada de la política cultural, bueno, vamos a dejarlas de largo, ¿no? Y ahí se puede también plantear si, o sea, en esta tensión se puede dejar en manos del mercado la regulación de este acceso de los públicos al acceso a la cultura. Uno pensaría que eso dejaría de fuera una serie de expresiones que el mercado, digamos, no tiene cómo rentabilizar, ¿no? ¿Cómo lo verías? Sí, bueno, yo lo que decía del cuestionamiento del arte de los públicos consumidores de estos modelos simbólicos de experiencia que forma la cultura y crea el arte, ¿no? Como por ejemplo, digo para explicarlo, por ejemplo, el modelo de experiencia del cine que ofrece una película de Hollywood, que es de acción, ¿no? Que tienes una experiencia de temporalidad totalmente diferente de una película rusa, por decir, ¿no? Entonces, esos modelos de experiencia generan conocimiento y comunican experiencias de diferentes comunidades o diferentes grupos sociales a otros mismos públicos consumidores. Pero justamente Hollywood establece un tipo de experiencia de temporalidad, ¿no? Las megaindustrias culturales homogenizan a través de este mercado masificado las experiencias, y lo que hay que generar es diferentes mercados, porque no solo hay una forma del mercado, diferentes mercados o diferentes espacios de intercambio que posibiliten la circulación de esos modelos. Creo que es un error considerar la cultura solamente como la producción de, por ejemplo, los pueblos originarios, y no pensar de qué manera circula esa producción cultural, esos modelos de sensibilidad, de experiencia, a qué públicos, ¿no? Creo que ese es uno de los retos que tiene que ver con lo que estaba diciendo ella, que es cómo generar canales de circulación y de esos modelos culturales de esos grupos. Que además yo creo que también esos modelos son representativos de las experiencias de esos grupos y de sus identidades, y en el campo simbólico de la cultura es que podríamos encontrar también un modelo de relación democrática, de equidad entre las personas, ¿no? De equidad entre los símbolos y los saberes de los grupos, de la diversidad social. Creo que es muy importante generar diversidad cultural contra la homogenización cultural que imponen los modelos tanto del mercado como muchas veces los modelos políticos. Y en ese sentido, aquí quien tenga ganas de decir algo al respecto, ¿qué riesgos corren los creadores? Porque se habla mucho, en el caso de los artistas en específico, sobre el riesgo de ser, llamémoslo así, patrocinados por el Estado, pero, por ejemplo, las culturas populares, si entran en si el Estado de alguna manera se vuelve una especie de protector de esas tradiciones, ¿no corren también un riesgo? O sea, solamente los artistas corren un riesgo al ponerse en contacto con el Estado o con el dinero privado que también finalmente impone sus propias normas. Yo creo que uno de los grandes retos, y creo que ahí también es un elemento clave para pensar qué políticas culturales y cómo ejercerlas, es el tema de la información.
Yo creo que es fundamental que para actualizar nuestra mirada de cómo es esa sociedad sobre la que queremos intervenir, necesitamos generar sistemas de información que de manera permanente nos vayan dando pistas sobre qué ocurre con todos estos fenómenos de los que hablamos, que no se trata solo de pensarlos en términos conceptuales, sino de pensarlos en relación con esa sociedad que es cambiante. No estamos hablando de una fotografía, sino estamos hablando de películas que están transformándose aceleradamente. Entonces, creo que no podemos solamente pensarlo en cómo la definimos, sino cómo están cambiando, por ejemplo, esos sectores, cómo está cambiando la circulación. Estamos llenos de preconceptos sobre cómo se mueven los artistas, cómo se mueven los públicos, cómo se mueven los artesanos, y si no tenemos esta toma permanente de fotografías y de películas que nos permitan ir pulsando esos cambios, creo que la definición puede ser una definición que se haga de acuerdo a visiones que en realidad son visiones que ya quedaron superadas. Si pensamos, por ejemplo, en los productores, bueno, una visión acartonada los imaginaría a cada uno aislado, haciendo su trabajo comunitariamente, y sin embargo, los estudios nos van mostrando que estos productores están cada vez más formando parte de comunidades no solamente locales, sino globales, que mezclan información de distintos lugares, que se conectan entre ellos, que usan recursos completamente diferentes, que ya no hacen referencia a solamente la localidad, sino están conociendo el mercado. Creo que necesitamos entender esas formas dinámicas para pensar que actuar, ¿no? Otro ángulo de esto, ya lo apuntaba José Miguel, tú con tu pregunta, la cultura a fines del siglo XX, en lo que llevamos del siglo XXI, está viviendo condiciones nuevas, diferentes. A nivel de los creadores, creo que un debate que ha estado presente desde siempre, digamos, en la modernidad, es el de la autonomía del arte. Pero pensado ya en las condiciones en las que nos estamos moviendo, lo que impera a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, es la hegemonía del mercado, la despolitización de muchas actividades para colocar para colocarlas centralmente en el terreno de lo económico, la priorización de lo privado. Esto como algunas características que se adjudican a lo que es el neoliberalismo y al sentido común, diría Fernando Escalante, que el neoliberalismo ha impuesto en nuestras relaciones. Cuando esto lo traducimos o lo llevamos a cómo se hace política cultural, a veces se hace política cultural tratando de enfrentar esta priorización del mercado, esta priorización de lo privado, ¿no? Esta despolitización del arte para dejarlo en términos de mercancía, y las reacciones que nos enfrentamos es de muchos actores sociales que buscan encontrar una alternativa frente a esto. Creo que esto está marcando la política cultural en términos generales y está marcando la vida de los artistas. ¿Cómo lo enfrentan? De muy diversas maneras, pero uno de los fenómenos más interesantes pues, es el de la creación de estos nuevos sujetos, que son sujetos colectivos, que han generado un activismo político simbólico muy impresionante. Hacer política ahora es producir símbolos. Esto ha sido siempre, pero creo que nunca, como en este periodo, se ha podido observar esta vinculación entre el activismo artístico, que incluso lo desarrollan no artistas, ¿no?, y la política. Y lo que está en juego sigue siendo el hecho de la autonomía del arte, que muchos colectivos lo resuelven negándose radicalmente a vincularse a los programas públicos sobre cultura que ofrece los estados, y otros asumiendo que estos programas abren la posibilidad de desarrollar otras actividades. Pero creo que esto es un fenómeno muy interesante para observar lo que está sucediendo en el mundo del arte. Tal vez José nos pueda decir más sobre
sobre esto, porque es una contradicción, me parece, muy viva, fundamental. Vamos a ir a otro corte y regresando, continuamos la conversación. Cultura de masas. En el otro extremo existe la llamada cultura de masas, que casi siempre se enuncia en términos peyorativos, ya que se asume que el arte para las masas es producido por la clase dominante para transmitir al proletariado y a los estratos medios la ideología burguesa, además de proporcionar importantes ganancias a los dueños de los medios de comunicación. Si bien son justificados este tipo de juicios, también vale la pena explorar los beneficios que ha traído, por ejemplo a la música y los medios de comunicación masiva. Ivo Josipovich asegura que los medios de comunicación fueron uno de los factores más importantes de la repentina evolución de la música en el siglo XX, mientras que en la antigüedad un estilo musical tardaba 1 o 2 siglos para establecerse. En el siglo XX cada década presenta un nuevo estilo y muy a menudo aparecieron varios estilos en paralelo. En el campo de la cultura musical, los medios de comunicación ejercen una importante función educativa. Además de hacer que el patrimonio musical sea accesible para un gran número de personas, son la principal fuente de información sobre eventos actuales en todos los campos de la música. Esta misma condición era vista de forma negativa por pensadores como Theodor Adorno, quien a partir de su difusión masiva reconoció 2 esferas en el ámbito musical: la música popular y la música seria. Adorno concretamente pensaba en el jazz, que consideraba como música de consumo para acompañar el baile y para entretener, por lo que contribuía a consolidar la industria cultural, que también es la industria del entretenimiento. La diversión promovida tenía un aspecto negativo para el filósofo, ya que implicaba una adhesión al régimen. Divertirse significa estar de acuerdo. La diversión solo es posible en cuanto se aísla y se separa de la totalidad del proceso social. Divertirse significa siempre que no hay que pensar. El jazz, según Adorno, estaba orientado al control manipulador de las subjetividades e identificaba a los consumidores de esta música con aquellos hombres que debían matar el tiempo porque no toleraban el hecho de que no podían escapar de su situación social. Pero en la actualidad, esta discusión queda un poco rebasada ante los retos y problemáticas que enfrenta la cultura digital. Cultura digital. No se puede negar que la llamada revolución de la tecnología digital y la información es en muchos sentidos un tsunami a nivel cultural. Su impacto en la sociedad es comparable con el régimen que generó la imprenta y la difusión de la cultura a través de la escritura. Carlos Scolari indica que las tecnologías no solo transforman al mundo, sino que influyen en la percepción que los sujetos tienen de ese mundo. Para Eduardo Visser, quien explica que ese espacio resignificado donde interactúan comunidades virtuales y la distancia se mide en clics, es el lugar donde evolucionan las nuevas formas de comunicación. Las tecnologías móviles están transformando nuestras percepciones del tiempo y el espacio. Las tecnologías de la información y la comunicación unidas a otros factores son mediadoras de la percepción del mundo. La cultura digital en construcción, señala Andy Lavender, es un fenómeno de cambio informacional, comunicacional, cognitivo, emocional, sensorial, interactivo y de comportamiento humano social provocado, dinamizado y promovido por el desarrollo tecnocientífico y otros múltiples factores. En ese cambio de comportamiento se resaltan las maneras de conocer, de hablar, de escribir, de leer, de creer, de sentir, de ser y de estar en el mundo. Ese nuevo espacio de pensamiento de la dimensión humana es a la vez un nuevo espacio de construcción social de la realidad, de comprensión de los nuevos lenguajes. El mundo digital es un espacio donde entran en tensión el poder de los corporativos, como nuevos mediadores manipuladores de la circulación, gracias al poder de los algoritmos y el control de datos. Pero estos se enfrentan a las prácticas de los usuarios instituidos ya como productor-consumidor, donde la potencialidad de su agencia genera nuevas formas de ciudadanía, nuevas socializaciones, así como una comunicación resistente, creando comunidades de creatividad y participación incesantes e incluso potenciando los alcances del activismo político. Guión: Edgar Alejandro Hernández. Voz en off: Viridiana Mondragón.
Bueno, siguiendo con la conversación, en ese sentido que desde el punto de vista de la autogestión o de cómo los creadores obtienen los recursos para producir su trabajo, ¿cuál sería una actitud saludable respecto a de dónde obtener ese trabajo si el mercado no es el espacio en el que está lográndose el financiamiento? ¿Cuál dirías tú que pueden ser estas alternativas para financiar proyectos culturales? Bueno, yo creo que, insisto, creo que no podemos, no es sano separar la producción del consumo. No es que es importante. Yo como artista he mantenido la posición de que parte del proceso creativo y de la responsabilidad de un artista es generar los canales de distribución y crear los diálogos con los públicos y no producir separado del público consumidor. Si la cultura representa las identidades de experiencia de los saberes de ciertos grupos sociales, son esos grupos sociales los que los deben de producir y no se les debe de imponer como hace, por ejemplo, la cultura de masas o el gran mercado, las megaindustrias culturales que imponen determinados modelos de sensibilidad homogéneos a todo el planeta, ¿no? Es como la producción de chinerías, que es el mismo modelo que se reproduce y son los mismos modelos de experiencia y de saber que se reproducen masivamente. Eso por un lado, en cuanto al gran consumo, y en cuanto a las bellas artes, por ejemplo, el consumo más específico, pues finalmente son pocos los coleccionistas de arte, ¿no? Entonces el mercado elitista, llamemos de arte, pues efectivamente impone los modelos de un determinado grupo social que tiene esa sensibilidad y esos gustos y no permite entrar otros modelos de experiencia de sensibilidad. Entonces lo que hay que crear es otras estructuras de intercambio, otros mercados, ¿no? Concebir que es posible generar otros mercados, otras formas de intercambio de estos modelos simbólicos de experiencia y siempre generados a partir de no desvincular producción, de consumo y que esos modelos culturales no sean una imposición a esos grupos sociales, sino la expresión, la autorrepresentación de esos grupos sociales que entran en escena en el gran intercambio de saberes y de experiencias, con una forma de equidad, ¿no? Respetando la autonomía, como hablaba él, desde la autonomía de la expresión, pero no en el sentido de autonomía de separar la producción del objeto del consumo, sino la autonomía de la representación de la cultura propia. O sea, ahí estaría uno de los pendientes, ¿no? Es decir, producción cultural hay en épocas de crisis, en épocas bueno, no sé si hay épocas de no crisis en nuestro caso, pero por lo menos producción cultural siempre hay, pero es como que la cuestión está en los públicos, ¿no? Justamente, y en la relación que tienen con la producción cultural en términos ya sea comunitarios o de consumo más global. O sea, el reto en realidad del mercado, el problema con el mercado es que favorece la ganancia y cuando se busca la ganancia por encima de todo, el problema entonces surge en términos de la diversidad de lo que circula, porque circula lo que da más ganancia y entonces muchas otras producciones culturales, bueno, tienden a tener dificultades para circular, ¿no? Sí, un poco el papel del Estado, de un Estado democrático que busca el desarrollo, sería generar condiciones para que aquello que tiene dificultades para entrar al mercado pueda ingresar a un mercado, encuentre un espacio favorable. Es decir, empezar a crear un sistema un poco más equitativo para que las producciones menos visibles, las producciones que son innovadoras y que por lo tanto tienen que abrirse a los públicos y a un mercado, encuentren ese espacio. Por eso es importante que el Estado tenga una visión global sobre la política cultural y no acoger solamente un espacio
de la política cultural, que puede ser legítimo en términos de un proyecto estratégico, pero que no es legítimo en términos de todo el proceso de la vida cultural. Si antes la crítica se hacía que beneficiaba a las bellas artes o a la alta cultura, cosa que veríamos si es cierto o no, ¿no? Lo cierto es que el financiamiento a las culturas populares o a las culturas comunitarias era raquítico, y ahora se ha incrementado ese financiamiento. Lo que está sucediendo es que también se está abandonando algunos espacios de formación y espacios de creación que habían contado con un respaldo del Estado para poder desarrollarse y poder acceder al mercado. Creo que la política cultural debiera combinar los intereses estratégicos de una visión como la que tiene el actual gobierno con los intereses estratégicos de todo el sector cultural. Y eso es lo que, en esa contradicción nos estamos moviendo, en que decir solo o favorablemente vamos a favorecer las culturas populares, vamos a financiarlas, porque ahí es lo que yo creo que es la cultura, estamos dejando al lado un espacio muy grande de aspiraciones legítimas de los ciudadanos de desarrollarse en el campo de la cultura de otra manera. Si nosotros volvemos a la visión original que comentábamos de la cultura como ese sistema de representaciones y de prácticas, de recursos para explicarnos el mundo y para actuar sobre él, podemos entender, por ejemplo, las políticas que los gobiernos europeos están definiendo para, en los tratados de libre comercio, poner a sus propias expresiones culturales en el centro de negociaciones en donde generan, por ejemplo, con recursos como el de la excepción cultural, la idea de que hay ciertas producciones que no vamos a sujetar al mercado, sino las consideramos prioritarias para entendernos, para repensarnos y para nuestra propia economía. Si pensamos, por ejemplo, las políticas cinematográficas, ¿no? Y cómo hay ahí entonces una visión de que es un área, pensando en muchas otras, pero esa en particular es un área que vamos a cuidar, que vamos a defender, que vamos a pensar en términos de diversidad, pero en términos también de expresión cultural, en términos de economía, en términos de fortalecimiento de un espacio cultural audiovisual que nos va a permitir no solamente explicarnos el mundo de otras maneras, sino relacionarnos con otros países enriquecida culturalmente. Yo creo que... perdón. Lo que pasa es que también es interesante aquí lo que mencionabas al principio sobre la información, o sea, también para llegar a esos públicos o mediar a veces críticamente con los públicos, se ha pulverizado, digamos, los espacios tradicionales de los medios que servían un poco como puente, no con todos los públicos, pero por lo menos con un sector, especialmente en el campo de las artes. O sea, ¿de qué manera puede ahora un interesado en cualquier expresión cultural acercarse a algo, saber dónde está lo que le interesa, saber las características de algo para tal vez evaluar si va al museo, si va a un concierto, etcétera? Bueno, yo creo que ahí es un elemento clave, es pensar, por ejemplo, si queremos poner a circular o si queremos facilitar la circulación de esta producción que muchas veces ya se está dando, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, dónde circula. Ahí tenemos que conectar las culturas populares, por ejemplo, con la cultura de masas en el sentido de desarrollar políticas para ver cómo circula esta producción en las plataformas. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de lo que podemos ver en las plataformas privadas y en las públicas le da en realidad qué porcentaje hay de producciones culturales, no digamos solo nacionales, sino también regionales y locales? ¿Qué recursos tenemos, por ejemplo, para movernos por esas plataformas? Tenemos que pensar entonces en políticas que no solamente hablen de porcentajes, que eso es algo que también es otro recurso, la idea de las cuotas de pantalla o las cuotas de representación cultural en estas distintas plataformas, sino también de qué manera vamos a trabajar la alfabetización para que todos nuestros ciudadanos tengan la posibilidad de moverse por estos recursos, por estas ventanas y puedan realmente acceder
a ella, ¿no? Y expresarse en ellas. Te interrumpí. Ah, sí, bueno, pues, pero seguimos en lo mismo. Porque me quedé pensando, es que en realidad quizá no estamos pensando también al contextualizar la distribución cultural solamente a partir de las posibilidades del mercado. Si reiteramos esta idea de que la cultura son modelos de saber, finalmente es conocimiento, para mí que deberíamos de pensar que cultura está vinculada o dentro del campo educativo y de generación del conocimiento, del intercambio del conocimiento, y tan no es lógico privatizar la educación y subordinar toda la educación en función de los intereses de un mercado, como no lo es la cultura. Entonces, precisamente, yo creo que vinculando cultura como un ejercicio de generación de saberes y de intercambio de conocimiento contextualizado en el campo educativo, podemos llegar también, y tiene que ver hasta lo que decía de ella, del acceso hasta por la alfabetización, ¿no? Por saber leer para poder leer un libro, pero en general, si asumiera el Estado la cultura como una responsabilidad también de la formación ciudadana, como parte de la formación educativa, creo que pues podríamos crear redes de intercambio cultural y de mayores posibilidades de acceso. ¿Cómo va un sujeto a saber si puede ir a un museo o decidir entre una cosa u otra si ni siquiera tiene la información de que existe o de qué es eso, ¿no? Debería de haber estar mucho más incorporadas las prácticas artísticas, por ejemplo, en la educación, ¿no? Y también asumir desde el Estado la necesidad de generar una cultura, por ejemplo, una cultura ecológica, ¿no? O una cultura del trabajo, o una cultura, ¿no? Desde los mismos campos de lo que son sus propias secretarías y funciones administrativas, asumir que su papel debería ser generar cultura. Sí, sería una manera también de formar los públicos que estábamos diciendo que a veces no tienen acceso a la producción cultural. Bueno, nos quedamos sin tiempo y bueno, muchas gracias a todos por su participación y gracias a quienes nos están viendo. Hasta luego.